Vamos a darle un aplauso nuevamente a nuestro Dios, que solo Él se lo merece. Nos ha dado el regalo más grande, que es la salvación a través de Cristo Jesús. Y la eternidad lo irá a confirmar. Hermanos, bienvenidos nuevamente sean a la iglesia River Oaks Community Church, campus en español. Y hoy estoy sumamente emocionado. Y emocionado porque a mí me gusta dar la palabra. Pero hoy he invitado a un siervo de Dios, amigo, y muchos de ustedes lo conocen. Y quiero invitar a Magdiel Galvis, y que hoy nos trae la palabra. Un aplauso a Dios por la vida de Magdiel. Siervo, que Dios te use. Gracias, pastor. Gracias. Buenas tardes tengan todos. Tenía mucho tiempo que no pasaba por acá. Mi nombre es Magdiel Galvis, para los que no me conocen. Tengo aproximadamente ya casi 6 años asistiendo a la iglesia River Oaks y es una iglesia donde la consideramos casa. La iglesia es para pertenecer, para formar parte. Estoy felizmente casado con mi esposa Marelvi, profundamente enamorado. Y hoy no voy a llorar. Ya yo lloro es por los biles, por las deudas, por eso sí. Le doy gracias a Dios por mi esposa. Tengo 3 hijos, Matías, Marcelo, Gabriel, que no están disponibles todavía porque están en proceso de formación. El día de hoy quiero preguntarles, ¿están listos para recibir la palabra? No les voy a mandar a ponerse de pie, pero sí levante su mano derecha y repita conmigo. Padre amado, recibo la palabra, palabra de fe, palabra de santidad, palabra de avivamiento, palabra de restauración, palabra de milagros, palabra del Dios viviente. Bienvenida a mi alma, la recibo ahora en el nombre de Jesús. Amén. No se imaginan la declaración que ustedes acaban de hacer en el mundo espiritual. En los mensajes anteriores hemos estado desarrollando la serie de las parábolas de Jesús de manera clara, sencilla, pero con una profunda enseñanza. Jesús hablaba con total autoridad a los religiosos específicamente. Él desafiaba nuestros pecados, nuestros placeres y deseos del corazón, pero aún así Él muestra compasión y amor. Y de esta forma Jesús nos revela la esencia del Evangelio. La parábola de los 2 hijos, que es el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy, es una parábola del Maestro, de Jesús, escrita solamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, que ya lo vamos a leer más adelante. Y aunque es una de las parábolas más cortas, tiene una enseñanza muy importante para todos los cristianos. Antes de que el Señor declarara esta parábola, son descritos algunos acontecimientos importantes en este capítulo 21, desde la entrada triunfal hasta la limpieza del templo. ¿Recuerdan la entrada triunfal cuando Jesús entró en el burrito y le decían Hosana, el hijo de David, o viva el rey? En esa etapa. En cuanto a la limpieza del templo, ¿se acuerdan cuando Jesús se encolerizó porque entró al templo y lo habían profanado? Habían hecho mercadería, vendían animales, transacciones. Y bueno, Jesús agarró una correa y comenzó a repartirle a todo el mundo. Esto a los líderes judíos no les agradó. No estaban nada contentos, así que fueron a interrogar a Jesús preguntándole con qué autoridad había hecho esto. Su objetivo era buscar comprometer al Señor Jesús, hacerlo equivocar, hacerlo quedar en ridículo delante del pueblo. Pero con gran sabiduría, Jesús dijo que también le haría una pregunta. Si respondían esa pregunta, entonces Jesús también respondería lo que habían preguntado. Y la pregunta de Jesús fue la siguiente: el bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿De la tierra, del cielo o de la tierra? Esto está en el versículo 25. La pregunta fue terrible para estos hombres, los cuales quedaron sin salida. Ellos no pudieron
responder ni con un sí ni con un no, y ellos pensaron, si respondemos del cielo, nos dirán entonces por qué no le creyeron. Pero si le decimos de la tierra, tememos al pueblo porque todos consideran que Juan era un profeta. Ahora, ellos usaron la mentira para tratar de salir de esta situación en la que Jesús la había metido. Ellos respondieron, no sabemos. Una vez conocida la respuesta del grupo religioso, el Señor Jesús dijo, pues yo tampoco le voy a decir con qué autoridad hago esto. Jesús era tremendo. Jesús no es ese hombre que ustedes ven en un cuadro así con cara de eso. Jesús era tremendo, él confrontaba a la gente, era sarcástico, a él le gustaba sacar lo que había en el corazón de la gente. Inmediatamente después, Jesús condenó sabiamente este comportamiento hipócrita y su exhortación llegó a través de la parábola de los dos hijos que vamos a leer a continuación. Mateo 21, capítulo 28 al 32. Pero, ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar en el viñedo hoy. El hijo respondió, no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí señor, iré, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron, el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos, que eran los publicanos, y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pero Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron, aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y arrepentirse de sus pecados. ¿Qué significa la parábola de los dos hijos? El significado de la parábola de los dos hijos está estrictamente relacionado con el hacer y el decir. Así el Señor quería enseñar que el hacer es mejor que el decir. En Santiago capítulo 1, versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica, de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. En pocas palabras, el grupo de personas que hace la voluntad de Dios es el que hace y no el que la dice. De esta forma, los dos hijos y su comportamiento representan los dos grupos de personas. El primer hijo, que inicialmente dijo no a su padre, se arrepintió y fue a trabajar en su viña, representa a los publicanos y a las prostitutas. Les recuerdo que publicanos eran los cobradores de impuestos, era el ayarés de la época. Estas personas eran consideradas indignas por los judíos, pero aunque su forma de vivir o su forma de vida pecadora y malvada, rechazaron inicialmente al Señor y a sus mandamientos, pero posteriormente se arrepintieron y se reconciliaron con Dios y empezaron a hacer su voluntad. Por otro lado, el otro grupo de personas se encuentra los judíos religiosos que actuaron como el segundo hijo, los cuales con apariencia de piedad acordaron seguir la palabra de Dios y sin embargo no hicieron la voluntad del Padre sino la suya propia. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5, en la Nueva Traducción Viviente, dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. ¿A quién le hablaba Pablo? ¿A quién le hablaba Pablo en Timoteo? En el libro de Timoteo le hablaba a Timoteo, su discípulo. Por eso es que nosotros cuando le hablamos del amor de Dios no le hablamos de religión, le hablamos de relación. Porque Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Y el Señor Jesús aclara que aquellos pecadores despreciados iban camino
al reino de Dios. Sin embargo, los que insistían en mantener una imagen de apariencia irreprensible realmente vivían una vida corrupta, vivían una vida depravada. De la parábola de los dos hijos podemos aprender muchas cosas, en especial quiero destacar lo siguiente. En primer lugar, la forma de tener una vida en Dios es a través del arrepentimiento. ¿Cuánto lo creen? Amén. La parábola de los dos hijos muestra la necesidad de una verdadera conversión. El arrepentimiento es más importante que cualquier apariencia, y las apariencias engañan. Cualquier religiosidad y cualquier buena intención que queda reducida a nada es si realmente no hay una nueva vida en Cristo. En segundo lugar, hacer la voluntad de Dios es el resultado de una vida regenerada y de santificación diaria. Aunque a veces, como hijos de Dios, decimos no de manera inexplicable, el Señor va obrando en nuestras vidas hasta que muchos cristianos dicen que sí. Muchos hemos pasado por esa experiencia. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la que nos convence de decirle sí al Señor. En tercer lugar, Dios solamente tiene para el hombre una condición, y es la condición del pecador. Todos somos pecadores. Cuando Jesús usó este ejemplo de los publicanos y de las rameras, estas dos clases de personas que eran rechazadas por la sociedad de la época, y las puso por encima de las personas más influyentes, demostró una vez más que el Señor observaba el corazón. Y en 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo le he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Todo hombre tiene la condición de pecador, desde el más importante hasta el más rechazado por la sociedad. La buena noticia es que la sangre de Jesús es poderosa para redimir al peor de los hombres, al peor de los pecadores. En cuarto lugar, los hechos son más importantes que las palabras. El Señor Jesús no puede ser engañado. Muchos creen que con sus palabrerías, con su apariencia recibirán el favor de Dios. Sin embargo, ante Dios se caen todas estas máscaras. Es en su presencia, es en el lugar secreto donde nos humillamos delante de su presencia, donde recibimos ese favor. El Señor sabe cómo es nuestro rostro detrás del maquillaje, y la gente se da cuenta de las fisuras que pueden haber en nuestras vidas. Según esta parábola, el cristiano está llamado a examinar sus actitudes. Debemos tener cuidado con el compromiso, porque en muchas ocasiones nos parecemos más a la actitud de los fariseos que a los publicanos. Ahora bien, la mayoría de nosotros en algún momento de la vida decimos: bueno, yo quiero obedecer pero no puedo, o yo intento pero no puedo, o Dios me está llamando pero no puedo, o Dios me está llamando a hacer X ministerio pero no puedo. Y con esto vamos a desarrollar los 3 puntos que considero Dios me ha dado para compartir con ustedes. En primer lugar, nuestro deseo debe ser obedecer a Dios. Nuestro deseo debe ser la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre Celestial que nos ha comprado, tenemos un Padre Celestial que se ha derramado, tenemos un Padre Celestial que ha dado a su Hijo, que ha muerto en una cruz por nosotros, y lo que Él me pide no se compara con lo que Él ya ha hecho por mí. No seguimos el llamado de Jesús por la desobediencia. En Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Jesús siendo enviado, Él vino a este mundo para hacer la voluntad de su Padre. Y Él oró en Getsemaní diciendo, por favor, no se haga mi voluntad sino la tuya, rogándole a Dios que yo no quiero hacer mi voluntad. Todos los días deberíamos levantarnos con esa actitud. Todos los días deberíamos buscar de la presencia del Señor, diciéndole, el día de hoy yo no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Eso se llama rendirse a Dios. Eso se llama rendición. Pero hay factores que me alejan de obedecer y cumplir ese propósito de Dios para mi vida. Y la intención es que tú le puedas decir al Señor, haz de mí un corazón obediente. El amor de Dios se manifiesta cuando obedecemos su palabra. No existe tal cosa como amar a Dios y no obedecer lo que Él te manda hacer. Obediencia significa sumisión a la autoridad. Eres tú el que escoge obedecer. Es personal. Debemos estar completamente persuadidos. Y estar persuadidos significa que es imposible que una persona dé vuelta atrás, porque ya está decidido, está convencido de que va a servir a Jesús, de que va a seguir a Jesús. En segundo lugar, ¿por qué desobedecemos a Dios? Y ella es la pregunta del principio, que muchos intentan y retroceden y quieren intentar, quieren obedecer y vuelven a retroceder. Sencillamente porque hay un rebelde dentro de nosotros. Y es un rebelde del que usted tiene que cuidarse. Es donde se aflora la verdadera naturaleza, donde aflora la ignorancia, porque muchos son voluntariosamente rebeldes. Nacieron rebeldes y siguen rebeldes. Y algunos mueren rebeldes. Lo otro es que existe la zona de la conveniencia, donde algunos dicen, si me conviene, obedezco. Si no me conviene, pues no lo hago. Lo otro es que en el cristianismo moderno, si le pides un sacrificio, normalmente no lo van a hacer. Es suficiente venir los domingos en la mañana, no me complico, disfruto las alabanzas, la predicación y nos vemos el siguiente domingo. Ver a tu vecino sabiendo que necesitas del amor de Jesús y no hablarle es indiferencia, no te importa. Ver al necesitado y no ayudar es tener un corazón endurecido. Muchos cristianos no pasan de estas líneas y se estancan en sus asientos y mueren allí. Si te estás estancando, si te estás secando espiritualmente, ¿por qué no das el paso y demuestras tu fidelidad a Dios? Cuando Satanás ve a un hombre decidido a obedecer, el infierno tiembla. La diferencia la hace tu determinación. Porque el enemigo sabe que fuiste persuadido a dar el extra, a hablar a Jesús, a la gente, a orar por la gente, a preocuparse por la gente, a estudiar su palabra, buscar de su presencia. Esto nos muestra dos motivaciones por las cuales debemos obedecer a Dios y son su gracia y son su amor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy vivimos días y tiempos peligrosos. No podemos vivir en desobediencia en la actualidad. No permitas que la maldición de la desobediencia alcance a tus hijos. No permitas que la maldición de la desobediencia alcance a tu esposa. No permitas que la maldición de la desobediencia alcance a tus finanzas, alcance tus sueños. Debemos proponernos enseñarle a nuestros hijos a caminar en obediencia. ¿Dónde fue la última vez que Dios te habló y no obedeciste? Ese es el requisito del Nuevo Testamento. El caminar con Dios, el obedecer a Dios, el oír su voz, el buscar de su presencia, el de trabajar en su obra. Ese es el requisito del Nuevo Testamento. En tercer lugar, ¿cómo establecemos ese caminar con Dios? Les quiero decir,
let me tell you, la clase de inglés es gratis. No hay nada mejor y no hay nada más placentero que Dios me llame su amigo por caminar en obediencia. Y no se trata de ser perfecto, porque el perfeccionismo molesta. La persona perfeccionista fastidia. Se trata de ser obedientes. Dios me está enseñando a mí, voy por delante. Dios le está enseñando a mi familia. Dios le está enseñando a la iglesia, de nuestros pastores hasta los servidores y líderes de esta iglesia. Dios nos está enseñando a todos que es importante acerca de cambiar el corazón. Eso quiere decir que si cambiamos el corazón podemos ser libres. Si cambiamos el corazón podemos ser sanos. Si cambiamos el corazón podemos ser alegres. Si cambiamos el corazón podemos escuchar la voz de Dios. Si cambiamos el corazón podemos tener visión, porque todo está conectado, todo lo que haces está conectado a tu corazón. Por eso no seguimos el llamado de Jesús por la dureza de nuestro corazón. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16 dice, así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser terco. Cuando nos vamos a la traducción más cercana del hebreo, se refiere cuando dice, así que cambia la actitud de tu corazón, dice, circuncida el prepucio de tu corazón. Ustedes saben que cuando los judíos nacían, le cortaban el prepucio porque esa era la marca, ese era el sello donde Dios decía, este es mío, me pertenece, es mi pueblo. Y aunque nos parezca grotesco, no voy a discutir lo que a Dios le parecía. Hay áreas que necesitan ser cortadas, necesitan ser circuncidadas, circuncidar la carne porque nuestro corazón está endurecido. Hay áreas en nuestra vida que están endurecidas por causa de heridas, por abusos psicológicos, por abusos físicos, por abusos sexuales, por traiciones, por dolor de pérdida de familiares. Hay áreas en nuestras vidas que están endurecidas por causa del pecado. Te la pasas luchando con ataduras, intentas, sigues intentando y sigues en lo mismo. Luchas contra la lascivia, luchas contra el adulterio, luchas contra el chisme, luchas contra la calumnia, el robar, la provocación. Cuando provocas a otras personas para que se molesten, eso también es pecado. Luchas contra la inseguridad, la baja estima. Debes cortar con la carne. Eso es lo que nos dice Deuteronomio 10:16. Hay áreas en nuestras vidas que están endurecidas por la incredulidad, por no creer lo que Dios te ha mostrado que quiere hacer contigo. Hay áreas en nuestras vidas que están endurecidas por la ofensa. Te sientes ofendido porque alguien te ofendió y tu corazón se ha endurecido porque nunca lo sanaste y dejaste asuntos pendientes. Otro asunto importante de por qué nuestro corazón está endurecido es por la rebelión. Y quiero que me presten mucha atención a lo que les voy a compartir el día de hoy. Según la sabiduría de Google, rebelión es levantamiento contra una autoridad, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. En Primera de Samuel, capítulo 1, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23, y puse estas tres versiones porque me llama la atención lo abominable que es para Dios la rebelión. Dice la Nueva Traducción Viviente, que es la versión que utilizamos en esta iglesia, la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos.
Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor. Esta es la primera parte, vi la segunda parte. La Reina Valera del 77 dice, porque como pecado de brujería es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Escucharon obstinado? La palabra, que es esta versión, la BLPH de Hispanoamérica, es una de las que más me encanta por lo directo. Dice, en cambio, la rebeldía es como el pecado del espiritismo. ¿Recuerdan por qué Satanás fue echado del cielo? ¿Por qué? Por la rebelión. Rebeldía, no se olviden de eso. En cambio, la rebeldía es como el pecado de espiritismo y la arrogancia como el delito de la idolatría. La rebelión, esposo, cuando a usted se le ocurra rebelarse contra su esposa y contra sus hijos, recuerde que la rebelión, déjame la pantalla, recuerde que la rebelión es como el pecado del espiritismo. Cuando a usted esposa se le ocurra rebelarse contra la autoridad de su marido, recuerde que la rebeldía es como el pecado del espiritismo. Hijos, cuando a usted se le ocurra rebelarse contra sus padres, recuerde que la rebeldía es como el pecado del espiritismo y la arrogancia como el delito de la idolatría. Habla Jehová que tu siervo oye. Está tremendo, ¿verdad? Yo alabo al Señor porque la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y si Él puso eso allí, gloria a Dios. La rebelión es pecaminosa. También es un motivo de las cosas que endurecen nuestro corazón. Y esto hace que desobedezcamos la voz de Dios. El Señor nos llama, iglesia, a que resolvamos los asuntos pendientes con las heridas, los asuntos pendientes con el pecado, los asuntos pendientes con la incredulidad. El Señor nos llama a que resolvamos las ofensas y la rebelión. Necesitamos la guía de Dios y obedecer porque vivimos tiempos peligrosos y estoy seguro que la venida del Señor está más cerca que nunca. Hebreos 4:7 dice en la segunda parte, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Obedecer a Dios y a su palabra puede arreglar tu matrimonio. Obedecer a Dios y a su palabra puede sacarte del hoyo en el que te encuentras. Obedecer a Dios y a su palabra puede sanar tus heridas para perdonar. Obedecer a Dios y a su palabra puede cambiar a tus hijos. Puede mejorar tus finanzas, puede darte provisión, puede darte visión. Obedecer a Dios y a su palabra puede darte propósito. En muchas oportunidades, Dios necesita desbaratar todo en nuestro corazón para crear uno nuevo. Levantarse del polvo para darte provisión y vivir el proceso del desierto para moldearte, para moldear tu carácter y ayudarte a resolver los asuntos pendientes para que después del desierto veas la gloria de Dios. ¿Cuánto bendicen al Señor? El asunto de todo es que un corazón endurecido no percibe. Pero no escucho la voz de Dios. Claro, tienes el corazón endurecido. Un corazón endurecido no percibe. Un corazón endurecido no ve. Un corazón endurecido no siente. Un corazón endurecido no discierne. Un corazón endurecido no siente la presencia de Dios. Tú los ves y te das cuenta. Iglesia, todos debemos cambiar nuestro corazón endurecido si queremos ver el mover de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Marcos 8:17 dice, Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo,
¿Por qué discuten por no tener pan? Todavía no saben ni entienden. Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. Y fíjense esta parte. No recuerdan nada en lo absoluto. Pero en el versículo anterior dice, ¿tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Deja que Dios obre en tu corazón. Deja que Dios llene tu vida de su presencia. Deja que Dios llene tu vida de su amor. Isaías capítulo 26, versículo 9, dice, te busco por la noche, en las mañanas te busco de todo corazón. El salmista decía, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dura el espíritu dentro de mí, madrugaría a buscarte. El hecho de que fracasaste hace 3 años, 6 años, 10 años o el mes pasado, no quiere decir que estás aquí para fracasar otra vez. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. La versión Reina Valera dice que preparó de antemano, que preparó de antemano para nosotros tiempo atrás. Fuimos creados para buenas obras. Fuimos hechos para buenas obras. El Señor te trajo aquí para despertarte. No te quedes sentado esperando la soberanía de Dios. Por eso debes moverte, debes dar el paso. El corazón del hombre es variable, el corazón del hombre es engañoso, no tiene estabilidad. El cristiano auténtico no se mueve por las emociones, se mueve por la convicción del poder de la palabra de Dios y de su Espíritu Santo, que es nuestro mejor aliado. Obediencia total. Jesús está a las puertas de su regreso y debemos resaltar la historia de aquel que tiene nombre sobre todo nombre. Orar para que Dios traiga salvación a Elkhart. Orar para que Dios traiga salvación a Goshen, a Mishawaka, a todos los Estados Unidos. Y que el Espíritu Santo convenza de pecado para que haya una explosión del Evangelio. Para que esta generación pueda ver a aquel Jesús que hizo grandes proezas, que aún lo puede hacer. No te sientas avergonzado de tener a Jesús, porque Él es el que todo lo puede. Él es salvación, Jesús es milagro, Jesús es sanidad, Jesús es bendición. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Tú eres venezolano, salvadoreño, hondureño, sí, eres de Centroamérica, de Sudamérica, pero estás aquí. Dios te trajo con un propósito. Anhela su presencia en nuestras vidas para hacer grandes proezas para su honra y gloria. ¿Con qué hijo de la parábola te identificas? ¿Tú piensas y crees que Dios no te puede usar? Te lo voy a demostrar. Noé se emborrachó e hizo el arca. Abraham era un viejo y se cumplió la promesa de un hijo. Isaac cavaba pozos. Jacob era un tramposo y mentiroso. Lea era menospreciada, por lo menos tenía los ojos lindos, dice la Biblia. José era un soñador pero inmaduro porque contó sus sueños. Ten cuidado a quién le cuentas tus sueños. ¿Aquel que te va a levantar o al que después te va a señalar? José fue inmaduro en ese sentido, pero Dios lo usó. Moisés era tartamudo. Gedeón tenía miedo de los madianitas y Dios lo llamó valiente y esforzado y resulta que el hombre estaba escondido. Dios te dice a ti lo que tú vas a hacer, no lo que eres en este momento, lo que tú vas a hacer. Sansón tenía el pelo largo, que ese era su secreto de la fuerza, pero le gustaban las mujeres. Ten cuidado cuando Dios te dé unción, porque si te la quita probablemente no te la dé otra vez. Débora era mujer y venció a un ejército entero. Raag era prostituta y de la genealogía de ella vino Jesús.
Esther era huérfana, pero se salvó una nación entera. Naciste para un tiempo como este y estás aquí en Estados Unidos para este tiempo con propósito. Jeremías era muy joven, era muy niño, no sabía hablar. David fue un gran rey y un guerrero, pero un día adulteró, mandó a matar al socio, que era el esposo de la mujer. Pero se enfrentó a grandes consecuencias. Aún así Dios lo halló como un hombre conforme al corazón de Dios. Él te dice lo que vas a hacer. No lo que eres, lo que vas a hacer. Isaac predicó desnudo. ¿Se imaginan? No, vamos a continuar. Isaías, el libro de Isaías le llaman los estudiosos como el quinto evangelio. Fue el que dijo, el que profetizó la venida del Mesías, del Salvador. Jonás huyó. Noemí era viuda y perdió a sus hijos. Dios la usó con poder. David mató a Goliat. Job perdió todo. Juan el Bautista comía insectos. Pedro negó a Cristo. Marta se preocupaba demasiado. María Magdalena tenía 7 demonios. Pablo era un perseguidor religioso y Dios lo transformó por ese hombre que era un asesino. Tenemos la doctrina bíblica y 13 cartas paulinas que son de inmenso valor para nosotros los cristianos. Dios puede hacer de ti un hombre y una mujer tremenda, pero está en tus manos, es tu decisión. Tus imperfecciones no son la excusa para lograr lo que Dios te prometió que ibas a hacer. Es como tú decides, como tú te planteas, cómo eres disciplinado, cuán determinado eres y cuánto amas a la gente. Porque estoy muy seguro que una de las preguntas que Jesús va a hacer cuando entremos allá en su reino, te va a preguntar, ¿cuánto amaste a la gente? ¿A qué vino Jesús? A dar salvación por amor. Pero tú que estás sentado acá, ¿cuánto has amado a la gente? Estoy convencido de que va a ser una de las preguntas que Él va a hacer. ¿Qué piensas hacer para resolver tu obediencia a Dios y su llamado? Isaías 43, 19 dice, porque estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra árida y baldía. La versión Reina Valera dice, crearé ríos en la soledad. Quiero pedirles que se pongan en pie. El apóstol Pablo decía, no es el bien que quiero, no es el bien que deseo hacer. Lo que yo deseo hacer es lo malo, decía el apóstol Pablo. Quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Pero te quiero decir en esta tarde que cuando llega el Espíritu Santo de Dios, rompe todo yugo. Y cuando Cristo se hace real en tu vida, la transforma. Quiero hacer un llamado a todos aquellos que creen que Dios puede hacer algo con ustedes. Levanten su mano. No les voy a pedir que pasen adelante porque no van a caber acá. Pero quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo por esta hermosa presencia en esta mañana, Señor. Puedo sentirlo en mi ser, en mi espíritu, oh Señor. En el nombre de Jesús, mira a estas personas, Señor, que tienen levantadas sus manos. Dales propósito, Señor. Que ellos puedan cambiar su corazón, doblarse ante ti, Señor, en tu secreto, para que tú puedas hacer grandes cosas para ellos. En el nombre de Jesús los cubro con tu sangre preciosa, Señor.
Y cualquier cosa que esté impidiendo su crecer y caminar, lo atamos en el nombre de Jesús. Libera este corazón, querido amigo, hermano que estás aquí. Entrégale esa carga al Señor. Entrégale ese dolor. Entrégale esa atadura. Dile, Señor, yo solo no puedo. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ayúdalos. Pudre todo yugo en el nombre de Jesús. Y Padre, creemos en el poder de tu palabra. Y aun cuando está finalizando este año, Señor, empezando enero, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos movernos en tu gloria, en tu poder, Señor. Que podamos tener una iglesia viva, Señor, donde tú te muevas con el poder de tu Espíritu Santo, con el poder de tu palabra, Señor. Creyendo que tú vas delante de nosotros como el poderoso gigante, como el Dios altísimo, en el nombre de Jesús. Amén. No quiero dejar pasar la oportunidad de preguntar, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Le quiero decir algo. En Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú me podrás decir, no, yo creo, pero tal vez no les has aceptado. No es suficiente que seas simpatizante del Evangelio. Es necesario que confieses con tu boca que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos quieren aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Levante sus manos. Levante sus manos. Yo les quiero pedir que pasen aquí adelante. Yo no les voy a mandar a decir nada. Quiero orar por ustedes. Queremos orar por ustedes. Pasen acá adelante. Sin temor. El reino de los cielos es de los valientes. El reino de los cielos es de los valientes. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Se los voy a explicar mejor. Tengo un minuto más. Una vez estaba en la ciudad de Caracas, en la capital de Venezuela, y un amigo de los que nos llaman hermanos separados, me dijo, señalando una mezquita, ellos son tus hermanos. Y yo le dije, no, no son mis hermanos. ¿Cómo vas a decir eso si son criaturas de Dios? Son criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios. Porque la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Les dio el derecho. Por lo tanto, no son hijos de Dios. Y el hecho de que ustedes estén aquí, tal vez ratificando su decisión por su amor por Cristo, es importante. A lo mejor unos lo hacen por primera vez. Les voy a pedir que repitan conmigo, Señor Jesús, en este momento, te quiero pedir que limpies mi corazón de todos mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me selles con tu Santo Espíritu. Te doy gracias por el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por estas almas que ratifican y se convierten a ti. Señor, gracias por haber escrito sus nombres en el libro de la vida. Gracias porque tú les das hoy el beneficio, el derecho de ser llamados hijos de Dios. En el nombre de Jesús los cubro con tu sangre preciosa y ayúdalos con sus luchas, ayúdalos con sus metas. Bendice a sus familias, a sus hijos, sus esposas en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Amén, amén. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.